Hoy hay cosas para tratar de explicarle al marciano para tirar para arriba. Mucho, mucho, mucho pasando en el país. Continúa la controversia por el asunto del regalo, o más bien la situación de los boletos, ¿verdad? La premiación a los estudiantes destacados, así también como a los empleados públicos que tomen capacitación con los boletos de El Conejo Corrupto. Y a esos efectos, ayer hay unas críticas que estuvo con nosotros aquí el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y la gobernadora le resta importancia a esas críticas y habla de que son un bien muy bien cotizado para propósitos de lo que se les otorga en reconocimiento a los estudiantes. Y recuerden que esto va a ser un sorteo, no es que todos los estudiantes ni todos los empleados públicos van a tener uno, sino que se van a sortear entre los que así pues puedan cumplir con estos requerimientos. Y un poco la controversia se torna en una más política que en algo de gobierno, a pesar de las críticas del presidente del Senado, porque, y un poco lo que decía ayer, ¿cómo se siente ese PNP que fue y se comió la calle cuando le decían muerte al PNP? El PNP es la corrupción, y toda esta serie de billboards, de mensajes por los cuales el Conejo se cogió su multa por violar la ley de financiación de campaña y que incidían directamente sobre el partido político, y que ahora la gobernadora refrende ese asunto reconociendo estos boletos y esta participación del artista para propósitos de lo que es un reconocimiento, valga la redundancia, de estas personas destacadas, entiéndase los empleados públicos y los estudiantes con índice académico bueno, ¿no? Y a esos efectos, pues, tenemos esta disyuntiva en cómo las huestes de la gobernadora y esas tropas allá afuera que lo dejaron todo en la calle se puedan sentir cuando parece haber un reconocimiento. Mire, y más allá del asunto de las exenciones contributivas que tanto critica el Conejo aquí y allá y afuera, y que él mismo se beneficia de ella, y en un momento dado, y me reitero, he defendido de que si cumples con los requerimientos para esas exenciones como cualquier otra persona, pues santo y bueno. No estoy ni tan siquiera proponiendo la idea de que se limite o que no se les otorgue, porque si cumple con lo que tiene que cumplir, pues como todo otro ciudadano de Puerto Rico, si es que vive aquí realmente, pues debe tener derecho, pues porque cumple con los requisitos. De ahí a que se le den otros endosos de otras entidades del gobierno, y que se haya hecho inclusive en la administración pasada, con las críticas en el mismo concierto del gobernador Pierluisi, ¿cómo se lo explicamos al marciano? Pero eso es lo que va a hacer. Es una iniciativa que no tiene nada que ver con el artista. Esto es el gobierno a través de la Autoridad para el Distrito de Convenciones, dirigido ahora por la licenciada Verónica Ferraioli Ornedo, y que se trae, como dije ayer, en un propósito por distraer un poco la atención de lo que está pasando en otras instancias con esto de la situación migratoria, la determinación del gobierno de participar y cooperar con las entidades federales para lo que estamos viendo, y pone de manifiesto otras situaciones que de ordinario van a ocurrir cuando se están dando estos procesos, y siempre se va por el sifón alguien que no necesariamente debería ser objeto de este tipo de persecución, si es que se quiere ver así. Y ahí está el caso de esta dama de nacionalidad dominicana, Aracelis, que cuenta y tenía todos los documentos en regla mediante un reconocimiento en una disposición de ley federal de que estaba eximida
de que se le deporte o se le arreste, y ahí está detenida todavía, porque había sido víctima de violencia doméstica, y eso es una de las disposiciones que se reconoce para no ser objeto de deportación, a pesar de que su estatus migratorio no está definido. Y ahí está la ACLU, están los abogados de ella y otra serie de personalidades denunciando este tipo de situación que ciertamente parece a priori contar con un requerimiento válido para no ser objeto de este tipo de intervención, y más aún cuando va a buscar hacer las cosas bien, requerir los permisos de un municipio, y es una entidad municipal o un funcionario municipal. Oiga, de los mismos que no pudieron y no hicieron nada para detener cuando se quemaron los negocios, un guardia municipal de Cabo Rojo, cuando se quemaron los negocios allá, y que se pusieron a dar chiste con la que es ahora nuestra vecina aquí y que está siendo enjuiciada. Esos mismos funcionarios sí tuvieron la destreza para denunciar a las autoridades federales e informar sobre ella para que se le pusiera bajo arresto. Y ella estaba buscando los permisos para vender helados en la playa y hacer las cosas bien. Y hay que decirlo. Y este tipo de cosas va a ocurrir, que sea detenida por tanto tiempo, habiendo un reconocimiento abierto dentro de la política de intervenir con migrantes sin estatus migratorio definido. Veremos a ver por dónde aterriza esa nave, como muchas otras instancias. Y esto pues obviamente va a toda la controversia que no termina, porque como he dicho, hay otras autoridades que sí, hay otras agencias que sí han cooperado y hay otras que no, como el municipio de San Juan. Y yo no creo que nadie pueda cuestionar que Miguel Romero es PNP y que es estadista y que pertenece a este gobierno. Pero se ha tomado la decisión institucional de no cooperar para esas deportaciones, esas intervenciones, que ayer se dio otra en la avenida Roosevelt. E intervinieron a un ciudadano puertorriqueño que estaba por allí. Porque ahora todo el que se vea un poco oscurito de piel y que pueda parecer que no es puertorriqueño, pues vamos a intervenir. Y eso es parte del mandato que tienen las autoridades federales en la isla. ¿Qué hacen las autoridades estatales? Pues mire, la gobernadora ha dicho reiteradamente de que hay que cumplir con las leyes y que el oponer resistencia a cumplir con esa ley tiene unas consecuencias, y tiene razón. Lo que pasa es que hay unos procesos donde vemos que pudieran haber abusos y le toca al gobierno estatal, que los republicanos, esa es una de nuestras posturas. Entendemos que hay un gobierno federal, pero reclamamos nuestros derechos de los estados y los territorios. Derechos que no han sido rendidos mediante legislación congresional. Y que a esos efectos tu gobierno federal te puedes meter hasta aquí, pero de aquí para acá somos nosotros. Y el niño símbolo de esto es lo que está pasando en California, donde se ha acudido a los tribunales no solo para resistir la entrada o la federalización de la Guardia Nacional Estatal de California, sino inclusive para la activación de 700 infantes de Marina para calmar los disturbios en la ciudad de Los Ángeles. Y ahí está la alcaldesa, ahí está el gobernador, que pudieran haber aquí, hay que decirlo también, unas motivaciones políticas y no necesariamente humanitarias, pero no les vamos a cuestionar el asunto porque al final del día defienden, como es los postulados de nosotros los republicanos, el asunto de que los derechos estatales se reclaman contra la entidad federal, y eso no significa que uno sea separatista, ni independentista, ni comunista. Es lo que han hecho tradicionalmente los gobiernos republicanos, los gobiernos estatales y municipales. Pero la gobernadora no ha decidido o ha optado por rendirse ante estas políticas federales. Y eso, para bien o para mal, tendrá su impacto político también. Y por ahí va la cosa en cuanto a eso, ¿verdad? Porque
ciertamente esto va a continuar, se va a recrudecer y ya sabemos que entregaron a los 6,000 conductores sin estatus migratorio definido, a pesar de que violenta las disposiciones de la ley estatal el compartir esa información. Y la gobernadora decidió, sin que se lo mandate a un tribunal, acceder y rendir los poderes de su estado frente al ente federal. Esa es la conclusión directa y sencilla, que tiene impacto político, que tiene impacto social. Yo pienso que como quiera lo iba a ver y lo he compartido con ustedes todos estos días, irrespectivo de que se decidiera cooperar desde el primer instante con las entidades federales para los propósitos de los operativos para intervenir con los ciudadanos migrantes, que ciertamente, y hay que decirlo también, están en violación de la ley migratoria, que sí pasó por el Congreso, que sí pasó por el Senado federal y fue firmada por presidentes. Y que otros presidentes demócratas también las pusieron en vigor, inclusive en mayor número que lo que ha hecho esta administración de Donald Trump. Ayer, en el Senado se celebra la vista de confirmación y luego en la sesión ordinaria se confirman a las nominadas del Departamento de Estado, de Justicia y del Trabajo. Y con muy poca oposición de las minorías, que no sea por las del PIB. Y traen dos asuntos puntuales que me parecen interesantes dentro de todo, por la voz de María de Lourdes Santiago Negrón, senadora por el Partido Independentista puertorriqueño, además del senador Adrián González Costa, que constituyen la delegación de ese partido, y hacen unas preguntas con respecto a lo que fue los nombramientos de Ferraioli y Arturo Garfer en cuanto a la titular de justicia ahora confirmada, que qué acceso y qué intervención, qué opinión y qué recomendación ella había dado en su momento en cuanto a estos dos nombramientos. Porque ella era la jefa de los nombramientos, ¿verdad? O la encargada de los nombramientos en la Fortaleza. Y si hubo, pues, algún tipo de levante de banderas para con la gobernadora en cuanto a los requisitos de estos nombramientos. Y en cuanto a la titular del Departamento del Trabajo, ¿cuál era su conocimiento, si alguno, en cuanto a la reforma laboral que privó a empleados públicos y privados de sus derechos, de algunas licencias y todo lo demás que cambió en el año 2017? ¿Y cuál era su postura en cuanto a esto? Se habló también en cuanto a la titular de justicia, las terminaciones de embarazo y demás. Me parece que ofreció una muy buena contestación en términos de que ella dijo, y es lo que han expresado inclusive jueces del Supremo en Estados Unidos, cuando se les pregunta sobre este tipo de situación, y es que hay que defender lo que sea el Estado de Derecho en el momento que haya que aplicar la ley y que se siguieran los parámetros que, ya sea por jurisprudencia o por legislación, existan sobre esos procesos en ese momento. Y eso pudiera ser hasta una contestación blanket, lo que le llama la sábana con lo cual me arrope. Yo voy a seguir los parámetros como secretaria, o en el caso de los jueces del Supremo, de lo que haya legislado y bajo jurisprudencia en el momento que llegue el caso ante mí, y no voy a prejuzgar nada. Eso es lo que dicta una respuesta correcta para un proceso de confirmación en un Senado. Y así lo utilizó la titular del Departamento de Justicia. No obstante, pues procuró el voto en contra de la delegación del PIB en el Senado ayer, que al final del día pues no valió nada porque fue confirmada. En otros asuntos, se destaca que luego de haber informado ayer en la sala de la juez Carreño Col el acuerdo que pudiera estar encaminado y que tiene conversaciones adelantadas, dicen tanto fiscales como abogados de defensa, en cuanto a los tres coacusados en el caso que implica a la exgobernadora Wanda Vázquez. El informe final, porque todavía hay que finiquitar ciertas cosas y así lo describen,
El 16 de junio, estamos a 10 hoy, en 6 días estarían informando a la juez Carreño cuál va a ser el final de esas negociaciones, las recomendaciones y lo que puedan aceptar los coacusados, que hay algunos que en ciertos de los cargos todavía están pendientes. Y la juez Carreño Gol, que es muy astuta y conoce de los procesos, le dice, qué bien, me informarás el 16 de junio, pero el 23 de julio proseguimos con el caso o con la próxima vista de informe y el juicio se queda para agosto, pase lo que pase. Si llegamos a un acuerdo antes y es ratificado y aceptado por las partes, santo y bueno. Pero mientras tanto no me vas a seguir pateando la lata en estos aspectos, y le apercibe tanto a Fiscalía como a los abogados de defensa de los 3 coacusados. Y esto ha creado mucha anticipación y mucha especulación en por dónde pudiera ir esto, si es una reclasificación de delito, si pudiera haber algunos donde la fiscalía eche para atrás y no los presente y enmiende ese pliego acusatorio. ¿Y qué grado de culpabilidad pudiera admitir por primera vez en la historia de Puerto Rico un gobernador o gobernadora? Y esto pues pone de manifiesto muchas cosas, porque vuelvo y recalco, sería una situación histórica. Ya tuvimos un gobernador acusado que luego en el proceso de juicio fue encontrado no culpable, a pesar de que otras personas implicadas en el alegado esquema sí admitieron su culpa, pero no ha habido todavía un titular, a diferencia de otros estados y jurisdicciones, donde sí gobernadores han admitido culpa, han ido a cárcel o han enfrentado algún otro tipo de sanción. Y consono con esto, hoy a las 9:30 en el Tribunal de Mayagüez se sentenciará al exalcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez y Rodríguez, Guillito, por los cargos que admitió culpabilidad de negligencia en el manejo de fondos públicos, por el esquema aquel que tenía que ver con el Centro de Trauma de Mayagüez, como recordarán, y la inversión en los fondos aquellos de $9 millones que se sostiene que no se perdieron. Hace un pago de casi $13,000 como restitución o sanción penal y se expone hasta 6 años de cárcel. Me parece que no necesariamente va a haber cárcel aquí implícita por el propio exalcalde haber levantado las manos y declararse culpable, aunque sea de un delito menor de los que se les implicaba, de soborno, corrupción, lavado de dinero y todo lo demás, y que pudiera haber poco tiempo de cárcel o ninguno, es lo que me parece a mí, me dice mi instinto y mi experiencia, para los propósitos que habrán de llevarse a cabo en la sala del Tribunal de Mayagüez hoy. La fiscal Leticia Pavón es quien tiene las riendas de esto bajo lo que es la oficina del panel de fiscal especial independiente, y veremos a ver finalmente cuál es la sanción dictada más allá de lo que haya acordado con los fiscales el exalcalde José Guillermo Rodríguez y Rodríguez. En otras situaciones, y me parece que esto, a pesar de no haber política envuelta, es interesante, porque truenan contra un proyecto de ley que presenta un legislador novato de apellido Robles Rivera y que tiene que ver con la imposición a comercios de que tengan una alternativa electrónica para propósitos de hacer los pagos en dichos comercios. Y que ahora no es que el mercado se autorregule, como propone el presidente del Centro Unido de Detallistas y otras personalidades en el reportaje del periódico que se hace hoy, sino que automáticamente esto va a ser obligado.
Porque hay mucho comercio que dice, ay, se me cayó el sistema, no tengo ATH móvil, no tengo ninguna de las otras alternativas. Desde hace algún tiempo, digo, ya viene de tiempo, pero ahora casi todos los bancos tienen la alternativa que usted con su teléfono, dentro de una aplicación, usted puede hacer los pagos. Cuando uno va a Europa o a otras jurisdicciones, yo cuando he viajado ando con mi tarjeta, achero, de la tarjeta de pasaporte en la calle y en mi teléfono no me llevo el wallet, ni efectivo tampoco. Yo ando con el teléfono y en cualquier sitio que voy, así sea para comprar agua o para comprar hasta un chicle, tú vas, pegas tu teléfono al terminal y automáticamente hay una transacción. Ah, que eso le cuesta al comercio. Sí, pues quizás deberíamos regular esos cargos electrónicos que cobran los bancos por esas transacciones. Porque todavía hay algunos comercios que te dicen, no, tiene que haber una cantidad mínima en la transacción. Y entonces te hacen llevarte más cosas porque evidentemente cada vez que esa transacción pasa, el banco le cobra al comercio por ella. Y no estoy diciendo que no se cobre, porque esto no es comunismo tampoco. Y ciertamente hay más allá de una transferencia, hay unas seguridades que tienen que proveer los bancos para que esos comercios reciban su dinero y para que no se hagan trampitas también y vaya alguien a robarle a usted su fondo. Y esos mecanismos cuestan. La realidad es que sí, el mercado se ha autorregulado y ya son muy pocos comercios los cuales no tienen una alternativa de pago, con excepción de los estacionamientos. Hace poco fui dentro de mis funciones como abogado, a un estacionamiento en el área de Atorrey, achero, allí frente a la ACA. Y no tenía ni ATH móvil, no tenía nada, yo no tenía efectivo y tuve que hacer un cheque por $1.68. Y tuve que esperar en la fila, hacer la fila y un montón de carros atrás esperando que yo terminara de hacer el cheque para dárselo al dependiente. El cual nunca cobraron, by the way, pero bueno, sabe Dios, algún día lo cobren. Pero esa es la realidad que muchos enfrentan luego de solicitar un servicio o comprar algo y cuando llegas a la caja, hay gente que preguntamos ahora a raíz de las cosas que nos han pasado. Y entonces usted decide si el no proveerle esa alternativa, usted consume lo que quiere consumir o se va a otro que la tenga. Y eso pasa hasta en los fast foods. Así que me parece una buena aportación por parte del legislador, pero ciertamente hay que tener cuidado con los cargos que se le imponen a los pequeños y medianos comerciantes y que sea una imposición del Estado sobre cómo se regula el comercio y qué comercio yo escojo consumir o no. Así que por ahí va la cosa. Mire, si usted creía que lo había escuchado todo, el caso de María Milagros Charboniel. Una apelación de 148 páginas luego de haber pedido unas cuantas prórrogas. ¿Y usted sabe lo que dice? Que el dinero nunca le llegó a sus manos y que se cometió un error en su convicción y sentencia porque el dinero llegó mágicamente al término al termo aquel del patio de la empleada. Veremos a ver qué pasa en cuanto a esto. Cuando regresemos deberemos tener al representante Héctor Ferrer con nosotros. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Estamos estableciendo contacto con el representante Héctor Ferrer, portavoz de la delegación del Partido Popular en la Cámara de Representantes. Espero que haya llegado de Nueva York, ¿verdad? Y que no esté muy cansado de haber bailado allí en Times Square y la Quinta Avenida. Como parte del desfile puertorriqueño, ¿verdad? Que vimos las imágenes, hemos visto las imágenes a través de todos estos días de lo que allí se suscitó. Miren, hay un artículo hoy muy bien escrito, debo decir, por una persona que respeto y distingo mucho, el periodista David Cordero, del periódico Nuevo Día, donde trae la situación de la comunidad trans y que de alguna manera se ven amenazados y amenazadas por no tener acceso a ciertos servicios. Un poco me llamó la atención porque la denuncia se hace supuestamente con la adopción de ciertas políticas recientes, federales y estatales. Y sí, la persona trans tiene
¿verdad? Unos retos increíbles, ha trascendido unos límites mucho más allá de lo que quizás mucha gente en la comunidad LGBT hace al, con este tipo de tratamientos, alterar sus cuerpos para encontrar su realidad a la cual creen y tienen perfecto derecho. No obstante, cuando uno se adentra en el reportaje y ve qué políticas estatales y federales son las que denuncia, particularmente una joven que relata su experiencia en cuanto a los tratamientos de hormonas, las políticas que se denuncian es que los tratamientos ya no van a ser financiados por Medicaid y que no van a ser accesibles en el caso de la legislación del proyecto pendiente de aprobación, que fue aprobado en ambos cuerpos, pero rechazado por la gobernadora, de acceso a estos tratamientos a menores de 21 años. Y cuando, ¿verdad?, uno ve quizás la preocupación del legislador en traer estos asuntos, yo no quiero despacharlo como que esto es algo cosmético, porque la realidad es que ellos creen en su tratamiento y entienden que es lo mejor para su cuerpo, pero hasta un límite donde entonces tengamos que, con nuestras contribuciones o con las contribuciones o con los dineros federales, utilizarlos para esa decisión voluntaria de otro ser humano. Aquí no se trata de una enfermedad o de un padecimiento que de momento tú te viste enfrentado a él, como pudiera ser el cáncer o cualquier otro tipo de situación de esos, ¿verdad?, de las catastróficas, las reconocidas como catastróficas, sino que se trata de una decisión voluntaria de alguien que quiere buscar su propia realidad, y los respeto, como respeto muchísimo a la comunidad LGBT por su lucha que ha habido para el reconocimiento de sus derechos. Y un poco ayer traía el ejemplo de lo que pudiera ocurrir, inclusive con personas que han entrado en uniones matrimoniales o que por el contrario, o en esa misma línea, debo decir y corregir, han decidido adoptar. Y si se pudiera incidir contra esos derechos adquiridos, no por la política migratoria, sino por el asunto fiscal y de otro tipo de situación, donde ahora la política de un presidente por mandato ejecutivo no solamente va contra los migrantes, sino con otras poblaciones, quizás como lo hemos visto en otros países. Y usted puede pensar que estoy exagerando la nota, pero cosas se han visto, y a pesar de que esto pudiera tener que ver y se ha centrado la controversia entre republicanos y demócratas, esto no tiene que ver con partidos, tiene que ver con los excesos de alguna de las ramas de gobierno que se cometen, y que el sistema de pesos y contrapesos, que no lo tienes en el comunismo o en el socialismo, pero provee para unos checks, ¿verdad? Unos check and balances, como le dicen, unos pesos y contrapesos, para que no ocurran esos excesos. Y ahí tenemos la situación migratoria y lo que está pasando en California, como les dije en el segmento pasado, pudiera ser el niño símbolo de este tipo de políticas. Y a esos efectos, pues, ahí están las cortes, para bien o para mal, que culmina con el proceso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, como hemos visto en días recientes, que parece hasta ahora, en su raciocinio de una mayoría republicana, defender las políticas o avalar las políticas que ha instado el presidente, porque entienden que dentro de sus prerrogativas no está violentando los poderes ni estatales ni de los migrantes por razones de seguridad nacional o de las políticas arancelarias, a pesar de haber legislación congresional a los efectos, y que esto se da por un tipo de emergencia por el trato que se le está dando al producto americano en otras jurisdicciones
europeas y asiáticas. Y ese es el raciocinio al cual llega el tribunal, por lo menos en estos dos aspectos de políticas migratorias y lo que tiene que ver con lo económico, arancelario. Y se le ha dado cierta amplitud al presidente. Yo entiendo que eso no va a ser para siempre y le pondrán un límite y que el Congreso y el Senado tendrán que entrar a, de alguna manera, contrarrestar o balancear o a lo mejor inclusive a validar lo que el presidente ha querido hacer en estos meses, que ha provocado una incertidumbre en los mercados y otro tipo de fenómenos que hemos padecido todos, porque mínimamente se vulnera lo que es la confianza del consumidor y uno dice, espérate, deja ver qué pasa para tomar decisiones importantes como la compra de vehículos, con la compra de casa, cambiar a los niños del colegio y otra serie de tantas cosas que tienen que ver con cómo los mercados se comportan y el dinero que tengo ahorrado también o en inversiones. Si voy a coger un cantazo, pues me aguanto de hacer decisiones importantes. No comprar comida, no comprar ropa, ¿verdad? Porque son cosas de uso diario que no necesariamente se ven matizados. Pudiera también haber algo de eso en ese tipo de decisiones de la compra de esos bienes y productos. Así que, dicho esto, me parece que por ahí va el asunto de este tipo de política y me desvío un poco de la línea original que traía de los trans, porque me parece que al final del día muy poca gente puede oponerse a que este tipo de tratamiento se solvente con dinero público y que también se le dé acceso a una mente que todavía no está formada y que para otros propósitos se requiere la participación o la autorización de un padre o tutor y que después esa mente que todavía no está bien formada pueda entender que fue un error y que se le permita esto hacerse a adultos. Se levanta en el mismo reportaje que esto pudiera entonces propender, al igual que con el asunto de las terminaciones de embarazo, a que se haga de manera clandestina. Cuando eso ocurre, y algo que no dice el reportaje, es que se encarece más el producto porque cuando es de manera clandestina, el mercado se autorregula también de esa manera clandestina y como tienes la propensidad a que es algo ilegal y pueda ser objeto de alguna intervención por el aparato del Estado, pues encarece más el producto. Esa es la realidad. Y se trae el asunto de lo que cuesta actualmente para esos propósitos. Pero de nuevo, aquí no estamos hablando de condiciones, aquí no estamos hablando de enfermedades catastróficas. Es una situación voluntaria de un ser humano que en su realidad, y oye, all for it. Lo que pasa es que no necesariamente la prioridad de los dineros del Estado está en eso, en estos momentos, y el tú procurar, como han sido políticas de otras administraciones, de que se haga con dinero público, pues hasta ahí pudiéramos llegar. O con los planes médicos también, porque de nuevo, eso encarece entonces el costo para el resto de nosotros. Tengo que pausar, pero quiero hablar también de unas cuantas cosas más, porque hay una secuela apelativa para dar paso por fin al juicio del caso de las compras aquellas irregulares de COVID, ¿recordarán? ¿Y qué ha pasado con esto? Les hablo un poquito a esos efectos de lo que decide un panel de jueces en el apelativo y la importancia de no compartir prueba o compartirla con los abogados de defensa cuando se trata de una acusación criminal. Regreso en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y les decía, antes de irnos, que hay una secuela apelativa del notorio caso aquel que investigó el senador Juan Oscar Morales y que tiene que ver con aquella compra de pruebas de COVID Fatula que se hizo a un exfuncionario de gobierno junto con otras personas, inversionistas, que las pruebas eran de China y todo lo demás. Y se argumentaba por la defensa de los imputados
que en un momento dado había en lo que se llama el sumario fiscal, que es pues, el informe que hace la fiscalía, donde llega a la determinación de si existen todos los elementos del delito y si en efecto están vinculados a las personas que se les imputa. Y sostenía la defensa y se paralizaron los procesos porque ellos entendían que había lo que se llama prueba exculpatoria, o sea, que no se constituían los elementos del delito o que, por el contrario, había prueba ahí, ya sea testimonial o de documentos, que no habían sido esos los que habían perpetrado los hechos que expone ese documento, que se guarda con mucho recelo, porque cualquier parte o en su totalidad que se filtre pudiera atentar contra la investigación, y a pesar de que en la etapa de juicio o quizás inclusive de vista, la segunda vista que se llama, no la de causa probable, sino vista preliminar cuando son delitos graves, ya ahí se activa una protección distinta para el imputado o acusado ya de delito, donde sí tiene que tener acceso a toda la documentación que tiene la fiscalía cuando a alguien se le acusa. Y eso por razones justas, ¿verdad? Que es lo que se trata de buscar justicia para que pueda presentar prueba en contrario y se pueda defender del aparato del Estado, que desde los tiempos de los monarcas y de los feudos se reconoce que el poder que tiene el Estado para investigar y procesar a un imputado es mucho mayor del cual puede contar cualquier persona acusada de algún delito. Pero en las etapas previas no necesariamente es así. La realidad es que no pueden haber sorpresas, salvo contadas excepciones que permiten las reglas de evidencia y las reglas de procedimiento para algún testigo o prueba que pueda existir y que pueda traerse en contra de ese imputado de delito. Cuando se solicita el acceso a ese sumario por parte de la defensa, hace ya algún tiempo, la fiscalía, que es el panel de fiscal especial independiente, dice, no, yo no te puedo dar acceso a esto en esta etapa. ¿Color de qué? Y se hacen unas imputaciones por parte de los abogados de defensa de que el FEI está escondiendo algo que pudiera exculpar a su representado. Esa fue la controversia que causó en que esto se paralizara los procesos a nivel de instancia, lo que se llama el Tribunal de Menor Jerarquía, y se lleva más arriba. Ya había habido una determinación de que estos casos se habían caído a nivel de la vista de causa probable, luego se acudió más arriba, se retomaron los cargos y se entendieron que sí había pruebas suficientes. O sea que ya este es como que la segunda cascarita que se le busca a este caso. ¿Por qué esto es importante? Porque hay muchos funcionarios que pudieran estar implicados aquí del Departamento de Salud e inclusive de otras partes del gobierno de Wanda Vázquez que se trajeron en las vistas aquellas celebradas por Juan Oscar Morales. Y que eso no quedó del todo claro de qué acceso y cuál había sido el racionamiento lógico para la contratación de esta compañía para esas pruebas. Y dicho esto, la controversia llega a el Tribunal Apelativo, que procede a examinar ese sumario fiscal, ese resumen de eventos, de testimonios, de documentos con la que cuenta el panel del panel fiscal especial independiente y un panel del Tribunal Apelativo constituido por dos personas que son muy conocedores del derecho, digo, no por restarle mérito al tercero, que es el juez Neri Adames y la juez Grace Grana, determinan que en efecto en ese sumario fiscal no habría prueba exculpatoria nada y que no hay acceso o no debe haber acceso al mismo en la etapa en que se estaba pidiendo, y ordenan al tribunal de instancia a que continúe con el procedimiento investigatorio o más bien procesal para los propósitos de continuar con la acusación que se sigue contra estas al menos dos personas imputadas en este esquema.
¿Dónde pudiera aterrizar esto? Como digo, estas personas parecería que no actuaron solas y que hubo unos acomodos dentro de la estructura que tenía la exgobernadora Wanda Vázquez. Eso es lo que trascendió de las vistas públicas. No pelee conmigo. Y esto tuvo mucha notoriedad, como dije, porque fue una investigación de un senador del PNP a una, ¿verdad? Un ejecutivo, a una gobernadora y al aparato alrededor de ella, del PNP también. Y le ganó antipatía al senador Juan Oscar Morales, que actualmente sigue siendo senador. En ese momento era representante a la Cámara y presidía la Comisión de Salud. Y había estado muy, muy activo con la cosa del COVID y también de los procesos ante el Instituto de Medicina Forense, en ese momento adjunto a lo que es el aparato del Departamento de Seguridad Pública. Luego de eso se sacó, y eso era cuando estaban la cantidad de cadáveres allí y liqueando, ¿verdad? Allí algunas situaciones peligrosas para inclusive la comunidad cercana a la que el representante en ese momento eran sus constituyentes. Pero veremos a ver entonces qué pasa y cuál pudiera ser la próxima movida, porque todavía la defensa puede acudir ante el Tribunal Supremo. Pero esta es una de esas decisiones, y por eso me tomó algún tiempo en ella, donde estaría muy complicado porque ha sido bastante fundamentada en derecho el asunto, primariamente, de que no hay que compartir la información, y en segunda instancia de que no se desprende que haya prueba exculpatoria de estas personas implicadas, y que por el contrario sí se sostiene la acusación y sí hay los elementos para procesarlos. Mire, en otras notas también, la gobernadora ayer expresa, así como de la nada, que la oficina del COR 3, que es la de resiliencia, recuperación y toda esta cosa que dirigía en un momento Manuel Lavoy, y que ella dijo el mismo mensaje de estado de situación, la gobernadora dijo que el problema no era COR 3, que el problema eran las agencias federales de vivienda, FEMA y demás, que no habían sido eficientes en el manejo para que se desembolsaran los fondos federales, a diferencia de lo que dijo en campaña, de que era responsabilidad directa de esa agencia estatal que había arrastrado los pies para la recuperación. Pero la gobernadora, en un cambio de posición nuevamente, ayer dice que el COR 3 lo va a volar en canto, que eso se va y que las funciones del mismo van a ser atribuidas o pasadas, trasladadas a lo que es la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, la AFI. Y entonces ahí hay un titular, que a su vez es el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero para eso voy ahorita. Y entonces, que hay que tener mucho cuidado en cómo eso se va a trascender, cómo va a ser esa transición para los propósitos de las exigencias y requisitos actuales y los procesos que están encaminados en FEMA. Ya la gobernadora está levantando esa bandera. Y me parece que pudiera ser acomodaticio en caso de que algo se retrase. Mira, es que eso fue en la transición de desmantelar y volar en cantos el COR 3 y transferirle las funciones a la AFI. Por ahí va la cosa, veremos a ver, es una situación de política pública, era lo que originalmente ya había dicho, a pesar de lo que dijo en el mensaje de estado de situación. Continúan las críticas a la inexperiencia y a los costos de estas dos compañías contratadas para la generación temporal adicional que dice el zar de la energía, que es all inclusive, porque el costo que habrá de pagarse lo incluye todo, inclusive el accesar, los mecanismos de accesar las plantas generatrices en Aguadilla y en Guayanilla. Porque esto es como que le van a la planta de generación, la van a bustear en buen español puertorriqueño con unos mecanismos afuera de ella, los van a parquear allí
y eso va a hacer que haya más generación disponible, cerca de 800 megavatios. Y se hizo en un solo contrato para las dos, que son entidades aparte. Ya eso levanta bandera y, ¿verdad?, pudiera tener su situación. Pero dice además el SAR de la Energía ayer que más allá de la fianza que se pide para presentar y para licitar, simplemente para presentar la propuesta, a estos dos proponentes se le pidió una fianza de desempeño, un performance. Si no hacen lo que tienen que hacer y no proveen lo que propusieron hacer, se les quedan con $75 millones. Así que ese parece ser un buen contrato hasta ahora, pero también hay una demanda al negociado de energía que todavía no se ha provisto el contrato que renovaba o que cambiaba las condiciones, novaba las condiciones de Genera Puerto Rico para propósitos de la generación y mantenimiento de las generatrices y el dinero que se les iba a adelantar. En problemas serios, los dos operadores privados del sistema financieramente. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Nos acompaña la vicepresidenta del Senado, Marisita Jiménez y Santoni. Buenos días, senadora, bienvenida. Buenos días. De 3 mujeres extraordinarias para la Secretaría de Estado, Justicia y el Departamento del Trabajo. ¿Qué significa esto para el adelanto de la mujer en el servicio público? Sin duda alguna, son 3 mujeres, como bien tú dices, extraordinarias. Tenemos a Rosacheli, ¿verdad?, que fue nuestra alcaldesa por muchos años en el municipio de Gurabo y que está probada que es una mujer que no es de escritorio, sino que trabaja con el pueblo, con la gente, que conoce de primera mano las necesidades, no solamente del pueblo Gurabo, sino de todo Puerto Rico. Ahora, los otros días escuchaba a una señora diciendo que Gurabo la pierde. Pues no, Gurabo no la perdió, ¿verdad? Gurabo ahora la comparte con todos nosotros y enhorabuena. Sabemos que Rosacheli va a hacer un trabajo extraordinario en esa Secretaría de Estado. De igual manera Lourdes Gómez, que nos llena también, ¿verdad?, de satisfacción ese nombramiento, una mujer con una carrera extraordinaria, y María del Pilar Vélez, que pues lleva muchos años en el servicio público, en el Departamento del Trabajo, viene de la misma agencia, que también es bueno observar ese tipo de nombramientos donde se le da paso, ¿verdad? En muchas ocasiones los nombramientos vienen de personas externas, pero en el caso del Departamento del Trabajo, pues vemos a una servidora pública que llevaba muchos años y que ha tenido la oportunidad de ir ascendiendo dentro del mismo departamento y hoy es la secretaria del mismo. Así que nos llena de orgullo porque imagínate 3 mujeres representándonos a nosotras de manera digna, con un historial increíble, pues a paso agigantado el trabajo de la mujer en esta gesta del gobierno de esta administración. Senadora, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, debo decir, ayer levanta en la vista pública unas situaciones en cuanto a los expedientes denominados previos y también el asunto del aborto para con la titular del Departamento de Justicia y la del Departamento del Trabajo, el asunto de la reforma laboral que ha dejado sin desprovistos, dice ella, a empleados públicos. ¿Cuánto le preocupa estos señalamientos o estos ¿verdad?, interrogantes que hace la senadora Santiago Negrón para propósitos de de la vista de confirmación y que parece que no necesariamente fueron contestados? Lamentablemente para la oposición nunca tenemos a nadie lo suficientemente apto para las posiciones. Siempre hay un cuestionamiento sin ningún fundamento. Ellas pasaron por el proceso de vista pública, ellas pasaron por la Comisión de Renovación, Innovación y Nombramiento, sí, donde se llenan sus expedientes, presentaron sus papeles con prontitud, por eso esos nombramientos se vieron con prontitud. Primero se quejan si los atendemos rápido, si no los atendemos rápido van a buscar una excusa. Estas 3 mujeres son 3 mujeres extraordinarias, los 3 planteamientos que ella hace, pues lamentablemente ninguno tiene fundamento, en especial con la Secretaría del Departamento del Trabajo, que es una extraordinaria, como lo dije antes, y lo vuelvo y lo repito, servidora pública que conoce la agencia y que ha trabajado en diversas facetas dentro del departamento, así que ella va a trabajar en pro
de lo que sean los empleados públicos y la reforma de los empleados en general. Así que volvemos y vemos la posición, no tienen más nada que decir y siempre van a argumentar para imposibilitar el trabajo de esta administración y especialmente del Senado de Puerto Rico, pero nuestro presidente ha sido claro y quiso trabajar estos nombramientos lo antes posible y así estaremos trabajando. No solamente nombramos a ellas tres, vi que también se nombró, porque yo estaba fuera de Puerto Rico en un asunto oficial, pero vi que nombraron a Lisa Alfaro, que también es otra mujer puertorriqueña con una trayectoria extraordinaria. Así que 4 mujeres extraordinarias, la oposición no tiene nada más que decir y enhorabuena, Puerto Rico, ¿verdad?, sigue poniéndose adelante con las mujeres, El presidente del Senado estuvo ayer aquí con nosotros en entrevista y me parece que explicó muy bien a saciedad el asunto de la multa por nepotismo que había recibido la hoy secretaria del Trabajo, pero me parece que ella lo explicó inclusive mejor en la vista. Senadora, ¿esa situación les preocupa o tampoco la incapacita según su juicio para ocupar el puesto? Bueno, yo entiendo, ¿verdad? Ya el presidente, como bien lo ha dicho, y todos nosotros lo hemos expresado, y el Tribunal Supremo lo expresó también, que ella no tuvo ninguna influencia sobre este nombramiento y para que haya ¿verdad?, el delito de nepotismo. Así que esto no la incapacita, no, esto ya decidió el Tribunal Supremo y yo creo que es una acusación frívola para tratar de que María del Pilar Vélez pueda hacer el trabajo que nosotros estamos seguros que va a hacer en el Departamento del Trabajo. Así que este tema se ha hablado desde el primer día que se mencionó que ella podía ser la nominada. Comenzaron con esta situación y fue una situación resuelta. Todos podemos tener algún tipo de situación, ¿verdad?, como funcionarios públicos e incluso privados, pero si el tribunal determina, especialmente el Tribunal Supremo, determinó que no hay ninguna causa para ello, pues ya no hay más nada que cuestionar y esta persona puede continuar. Para tenerlo claro, senadora, la multa fue impuesta, pero no fue satisfecha porque el Tribunal Supremo determinó así, o fue posterior en otro caso, que es lo que tengo entendido, pero ella sí pagó la multa. Fue posterior, sí, exacto. Fue posterior cuando va al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo determina, ¿verdad?, que no. Pero fue en otro caso, no ni, fue en el de ella. Lo que pasa es que se acusaba en ese caso a otro por ese mismo infracción a la ley de ética, ¿correcto? Exacto, y entonces no hay ninguna razón para cual decir que María del Pilar Vélez está incapacitada para hacer estas funciones por esa multa que tuvo en el pasado, en el 2010, y la memoria no me falla. Senadora, vamos al caso de Gurabo, porque eso está dentro de su distrito, ¿verdad? No. Gracias a Dios. Carolina. Está dentro del distrito yo soy del distrito de Carolina, del distrito de Humacao, de los senadores Luis Daniel Colón y la senadora Wandy Soto. Pues ahí la información que tengo es que pudiera estar entre Luis Daniel Colón o Vilmari Peña, me parece que es el apellido de ella. Sería un senador contra una representante. Tendríamos una elección especial para quien entonces maneje las riendas y el futuro del municipio de Gurabo. Sí, eso es lo que dispone, ¿verdad?, el reglamento del Partido Nuevo Progresista y la ley. Así que eso sería una elección especial que haría, ¿verdad?, fuera entre estos, si es que finalmente terminan radicando los dos compañeros. De lo que usted sabe, ¿tienen interés ambos? Yo he escuchado que tienen interés ambos, ¿verdad? Pero yo vuelvo y digo con el mayor de los respetos a la gente de Gurabo, yo no soy la senadora de ese distrito, si no estoy, ¿verdad?, no es que esté fuera de lo que hablan las personas, porque pues Puerto Rico es pequeño y todos podemos saber lo que va a pasar en un distrito u otro, pero ambos son extraordinarios. He escuchado a mi compañero, que es un extraordinario senador, Luis Daniel Colón, que pues le gustaría poder servirle a su pueblo de Gurabo, pero eso es una decisión que pues ellos tendrán que tomar. Eso a su vez provocaría una vacante en la Cámara o en el Senado. Sí, el Partido Nuevo Progresista tiene muchos líderes dentro de todos los pueblos y distritos senatoriales, así que sea cual sea la decisión de ambos, si aspiran a Gurabo, sabemos que van a ser extraordinarios el que salga electo o el que decida correr, van a ser extraordinarios servidores, ¿verdad?, extraordinarios alcaldes, y el PNP pues tendrá nuevamente una primaria especial, sea en Cámara o sea en Senado, si finalmente radican alguno de los dos o ambos, y el que salga ganador, ¿verdad?, pues será. Digo, siempre la secretaria de Estado, después de que termine su labor, puede regresar al municipio. Eso siempre es una posibilidad para la próxima elección, ¿o no? Bueno,
Bueno, no sé, eso hay que preguntárselo a Puse la secretaria de complicada. Estado. No me ponga esto que después Rosacheli me regaña. No. Senadora, en días recientes existe esta controversia acerca de los boletos de Bad Bunny para premiar a estudiantes destacados y empleados públicos que cumplan con su capacitación. El presidente del Senado ha sido enfático en que esto, ¿verdad?, raya en la irresponsabilidad. ¿Acoge los planteamientos del presidente o valida las políticas de la gobernadora en ese sentido? Mira, yo tengo que decir que me voy de parte del presidente porque pienso que Bad Bunny, ¿verdad? Pues es un exponente del género urbano que ha tenido mucho éxito, puertorriqueño, puede Es un tener mal todo lo que... ejemplo, senadora. Yo le llamo el conejo corrupto Sí, consistentemente, porque porque si a cualquiera de ustedes le hubiesen imputado violación a la ley de financiamiento de campañas, estaría por ahí todo el mundo correcto, destrozándose las vestiduras para propósitos. Y eso, la violación a las leyes de correcto. campaña es corrupción y, igual. y, y yo no creo que esto sea un premio para nadie, ¿verdad? El que quiera ir y quiera hacer el disfrute de esta actividad, pues, ¿verdad? De este concierto, pues puede hacerlo, está en la libertad de hacerlo, pero no creo que sea lo correcto que nosotros estemos dándole a unos estudiantes de excelencia académica o a empleados públicos de excelencia este tipo de boletos cuando Bad Bunny pues no necesariamente o no ha, ¿verdad?, modelado los mejores ejemplos. Mucho se habla de la violencia y vimos toda una campaña política, ¿verdad?, en contra de un grupo. Hablamos de lo que son los crímenes de odio o los odios hacia ciertos grupos minoritarios. Sin embargo, pues este Senadora, el cantante maltrato a la mujer, por Dios, que estamos tratando hizo de toda erradicar una esas campaña conductas. hizo toda una campaña en contra de un grupo, las mujeres, como habla de ellas, cada vez que yo escucho una canción, y mucho se hablaba, ¿verdad? Yo no soy tan vieja, pero pues tú sabes que yo, que yo soy de Carolina, y en Carolina surgió el underground, y mucho se hablaba de esa música en aquellos años, pero Bad Bunny se le fue por encima a todos ellos, y lo comercial que es este tipo de música, y lo expuesta que está a niños desde las edades más chiquitas hasta los más adultos. Así que, en resumen, no creo que haya sido un buen regalo para los niños de excelencia académica ni para los servidores públicos que hacen un trabajo extraordinario. Tenemos mejores cosas que aportarle a nuestra gente y mucho más a nuestros estudiantes de excelencia académica. Senadora, el PNP es corrupción y muerte al PNP. ¿Cómo usted se siente como funcionaria bona fide del Partido Nuevo Progresista cuando se ensalza el emblema y la figura de quien fue el más crítico y que hizo estas expresiones y fue multado por ella, admitida su culpa? Como PNP, ¿cómo usted se siente cuando se valida la figura del conejo por la gobernadora de su partido? Mira, yo no sé cuáles fueron las decisiones, ¿verdad?, de la gobernadora para dar estos boletos. Yo no lo he discutido con ella ni con su equipo de trabajo. Ujú. Pues claro, me molesta El presidente porque dice que yo, eso fue obra de la directora del Distrito de Convenciones, Verónica Ferraioli. pues yo no sé si fue obra de ella, porque no, ¿verdad? Yo no tengo esa información de primera Ujú. mano. Sin embargo, pienso igual que yo no creo que haya sido la gobernadora. Y te digo por qué, porque la gobernadora también fue atacada por este señor, y la gobernadora fue bien enfática durante toda la campaña en dejar saber el mensaje violento que estaba llevando este cantante a todo el mundo. Entonces, mi pregunta es, cuando esos jóvenes de excelencia académica estén allí, ¿será que se va a hablar nuevamente de este tema, muerte al PNP, un mensaje de odio hacia la colectividad del Partido Nuevo Progresista? Yo soy PNP y muchos de nosotros son los oficiales electos, en su gran mayoría. Y los no electos, Ninguno los que se fajaron en la calle buscando los votos y todo Ninguno eso, somos senadora. corruptos, ninguno somos corruptos. La corrupción es algo individual, que eso es por los valores y los principios de la gente, y él lo quiso generalizar con todos nosotros. Adicional a eso, nosotros somos un partido, ¿verdad?, que es el que está en el gobierno, que habla de la política pública de la estadidad. Yo quiero saber qué va a decir el Bad Bunny referente a Estados Unidos, la ciudadanía americana y otras cosas, que él ha sido fiel crítico y enemigo de esos temas. Así que es lamentable, volvemos, yo no lo endoso, no lo apoyo, yo no voy a su concierto, a mí si me regalan unas taquillas, no las quiero, ¿verdad? Volvemos, todo el que quiera ir a un concierto de Bad Bunny, pues lo pague con su dinero y no hay ningún problema, y puedo reconocer lo que ha hecho durante su trayectoria artística, ¿verdad? Que pues no se puede negar, aunque no nos guste o nos guste, ¿verdad? Él ha logrado y ha alcanzado muchas cosas en su género, pero que yo como senadora o como gobierno lo apoye, pues lamentablemente no.
lamentablemente no. Senadora, ya vimos lo que pasó con Pedro Pierluisi en aquel primer concierto que se televisó inclusive y escogió eso para hacer un epíteto contra el gobernador Pierluisi. ¿Qué va a prevenir que lo haga esta vez contra la gobernadora? Lamentablemente no podemos prevenir nada, porque pues ellos se expresan de esa manera, ¿verdad? Y especialmente él, ya lo vimos, la falta de respeto, porque volvemos. Tú puedes tener tu opinión, pero el respeto es el respeto donde quiera. Y la gobernadora, esperemos que no tenga que pasar por ese mal rato que pasó el exgobernador Pedro Pierluisi. Así que volvemos. Yo no sé, ¿verdad? Yo pienso que no fue una situación de la gobernadora, sino pues que posiblemente un jefe de agencia, en este caso, pues la directora del centro de convenciones que tomó esta decisión, una decisión que no fue conveniente para ningún puertorriqueño y que no es ejemplo. Porque de hecho para nadie. esto no es Bad Bunny siendo caritativo. Esto fue una determinación de gobierno pura y sencilla. O sea, los boletos no los está regalando. Esto no tiene nada que ver con el artista. Y eso es bien claro que la gente lo tenga. Bad Bunny hizo no sé cuántas funciones, ¿verdad? Y no me atrevo a decirlas porque no estoy al tanto, no es un tema que a mí me interese, pero sé que hizo muchas. Sin embargo, ¿verdad? Esto lo debió haber regalado él. Si él tiene tanto dinero y tantos millones, pues que lo regalara él. Es Cuando lamentable. la gobernadora habla de que esto es un bien muy cotizado, ¿verdad? Y que tienen un costo donde todo el mundo quiere venir y que todos lo quieren. Usted no está de acuerdo con eso. Mira, Porque usted no lo quiere. Yo no lo quiero tampoco. yo no lo quiero. Yo vuelvo y digo, yo no tengo problema que él se presente en Puerto Rico, yo lo he dicho anteriormente, ¿verdad? Él es pues uno de los máximos exponentes puertorriqueños, si contrata o busca el Choliseo, el centro de convenciones, lo que sea, Los endosos para de hacer su turismo del concierto, distrito. su concierto, y la gente paga, y la gente lo paga, yo no tengo ningún problema porque la realidad es, nos guste o no, a ti y a mí no me gusta, pero la realidad es que donde Bad Bunny está, pues la economía se mueve y ese fue el fundamento de turismo. Tú sabes que yo soy presidenta de la Comisión de Turismo y pues ese fue uno de los fundamentos todo el tiempo que se habló de estos conciertos que van a haber por varios días de Bad Bunny. Pero volvemos, que el gobierno de las taquillas a los estudiantes de excelencia académica, pues es lo que choca contra nuestra política pública y contra los ataques que hemos tenido, especialmente a la colectividad del Partido Nuevo Progresista, de este señor que va abiertamente en contra del gobierno de Puerto Rico. Senadora, tuvimos el asunto de los nombramientos, tuvimos el asunto más reciente de los 3 golpes. ¿Esto va a abrir una fisura distinta a lo que es política pública en el PNP por lo que ustedes, ¿verdad?, están diciendo y criticando directamente a las acciones de la gobernadora? Nosotros estamos con la gobernadora y con la política pública de nuestra gobernadora. Lo que sucede es que si nos distanciamos, ¿verdad?, volvemos. Yo no creo que haya sido la gobernadora. Un jefe de agencia se distancia de lo que es nuestra política pública, nosotros vamos a levantar bandera y es lo que ha estado ocurriendo desde que comenzó este cuatrienio. ¿Hay problemas en la cúpula del PNP, senadora? No hay Como ningún dice problema. el Nuevo Día ayer en portada. No, eso es el Nuevo Día que siempre, ¿verdad?, quiere tener portadas con el PNP y es la manera de vender su periódico, pero nosotros no tenemos ningún problema. Lo que sucede es que dentro del PNP hay liderato y el PNP va a establecer lo que es la política pública. La política pública de nosotros no puede respaldar este tipo de acciones. Digo, por eso separé las dos cosas, ¿verdad? Porque la política pública, la legislación es una cosa, pero parecen haber molestias mínimamente entre las principales figuras del Partido Nuevo Progresista, ¿o no? Mira, no la hay. Nosotros hemos estado trabajando con la gobernadora en todo lo que ella nos ha solicitado. Si mañana hacen una actividad, ¿verdad? Y me estás hablando del PNP, si Sí. mañana hacen una actividad en el Choliseo de reunirnos todos los buenos estadistas y buenos PNP, allí vamos a estar nosotros en primera base con la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González. ¿Que pueden haber diferencias? Pues en todas las familias hay diferencias, pero nosotros estamos más unidos que nunca, donde no hay mucha unión es en los partidos de la oposición, lo vemos en el Partido Popular, lo vemos en Victoria Ciudadana, que todavía no ha podido recoger su endoso, lo vemos en Proyecto Dignidad, que la gente continúa desafiliándose. En el PNP eso no está ocurriendo. En el PNP nosotros estamos trabajando, podemos tener diferencias que no cumplen con las políticas públicas
de nuestra administración y nosotros vamos a levantar la voz, pero el PNP está más unido que nunca y si mañana hacemos una actividad o la gobernadora nos convoca, allí vamos a estar con ella porque ella es nuestra presidenta del partido a nivel estatal. Senadora, le prohíbo que me lea la mente porque esa era mi próxima pregunta. En la última semana la oposición parece haberse disipado, ¿verdad? Los funcionarios del Partido Popular Democrático, al menos en el Senado, parecen estar de acuerdo con las últimas decisiones de la gobernadora. En el caso del Proyecto Dignidad, cogió finalmente un cantazo en el Supremo y no van a tener andamiaje en la Comisión Estatal de Elecciones, renuncian a Irma Rivera Lacén, no aparece Natal, no aparece Juan Dalmau, ¿verdad? El movimiento pudiera desaparecer y con eso lo que pudiera traer la alianza. En el caso de Proyecto Dignidad, la renuncia de Elian Verónica Martínez, el asunto también de la pelea que tienen en quién va a ser los puestos directivos, solamente queda Joan y Lisi, entonces parece haberse disipado la oposición por completo. Pues es verdad, lo que yo digo, tienen que decir que nosotros tenemos los 3 golpes, que tenemos diferencias hay en en todos los lugares, pero nosotros estamos unidos, nosotros estamos trabajando con propósito. ¿Están unidos? Estamos unidos. O sea, que alguien de afuera no pudiera decir, pero si ellos están peleando entre ellos mismos, ¿para qué tiene que haber oposición? Es que no estamos peleando. ¿Ustedes están haciendo oposición ustedes mismos con las políticas y demás? Hay diferencias, volvemos de nuevo, hay diferencias en lo que puede ser legislación, en lo que pueden haber sido nombramientos, pero en lo que es el partido con nuestro ideal, nosotros estamos todos con nuestra gobernadora. Senadora, pero es que lo del conejo va contra el ideal, porque al final del día le estás diciendo que estás avalando la figura que más crítica fue injustamente contra la colectividad. Y yo no soy PNP, ¿verdad? Yo creo que el futuro debería ser la estadidad, pero no soy PNP, pero a mí me insulta lo que el conejo hizo. No, definitivamente, y volvemos, mira lo que yo he dicho desde el principio, que yo pienso que la gobernadora no puede haber sido la que dio esas instrucciones, que eso tiene que haber sido un jefe de la agencia, porque aunque tiene que ver con el ideal, es algo que tuvo que ver con el gobierno. Pero lo avala después, porque dice que las críticas ya pasó la página, dijo, de la primaria, y que no le preocupan las críticas así sean de su propio partido. Bueno, pues esa es su decisión, nosotros no estamos peleando con ella, nosotros solamente hemos levantado la voz y hemos dicho, no estamos de acuerdo con Bad Bunny, nosotros no somos un partido que no podemos hablar, nuestro partido es liderato, nosotros podemos hablar y lo decimos abiertamente, y no quiere decir que estamos en contra de la gobernadora, pero yo no puedo decir que estoy a favor de Bad Bunny cuando mis hijos a veces ponen Bad Bunny aquí y yo me voy para el cuarto y le digo, no me gusta Bad Bunny. Quémele el radio, senadora. Y les hablo y les digo por qué, les hablo porque yo no les digo, porque él solamente habló contra el PNP, sino los mensajes que lleva contra la mujer, violento, todo eso. Y no es de hoy, es de siempre, que no me gusta su manera que se expresa y piensa que puede hacerlo deliberadamente sin ningún tipo de pudor, y se habla mucho de valores y principios, y pues a veces ponemos esa música con un nene de 5 años al lado. Pues yo tengo mis cuestionamientos serios con la música de él y vuelvo y puedo reconocer lo que él ha logrado, ¿verdad? Porque no puedo ser ciega y decir, no se ha hecho millonario, la gente es la que lo hizo famosa, porque alguien lo hizo famoso, ¿verdad? Y fue el público. Pero el Partido Nuevo Progresista, volviendo nuevamente, nosotros tenemos una presidenta del partido que se llama Jennifer González, tenemos nuestros vicepresidentes, vamos a comenzar próximamente un proceso de reorganización en nuestro partido. Nosotros tenemos una maquinaria, siempre ha sido la más grande electoralmente, lo que no pueden decir nuestros partidos de la oposición, ni siquiera el Partido Popular, que llegó tercero. Así que es una manera de echarle humo, arena a la gente de los ojos y pensar y decir algo del Partido Nuevo Progresista, porque cuando tienes todos esos partidos con todos esos problemas, algo tienes que decir del PNP. Senadora, me queda un minuto y quiero tener su pensamiento en cuanto al asunto de los todoterrenos, el asunto de las motoras, porque el distrito suyo es uno de los más, está pasando a través de todo Puerto Rico, pero uno de los más que se impacta es su distrito con el asunto de las motoras al garete por ahí. Bueno, ahora vas a decir que otra vez estoy en contra de algo. No, ¿cómo va a ser? Mira, yo soy mi agencia, ¿verdad? Yo soy empleada regular, lo que pasa es que estoy en una licencia sin sueldo de la ACA. De la ACA, lo sé.
Así que yo tengo una situación con lo que es seguridad vial bien estricta. En mi casa nadie puede guiar sin licencia. Si tienes licencia de aprendizaje no puedes guiar a menos que hayas con un conductor. Si hay alguien por teléfono texteando, yo peleo aquí en mi casa. Así que yo soy bien controladora con esto de lo que es seguridad vial. Hay un comité, yo siempre he dicho que hay que dejar trabajar el comité, ver cuáles son las recomendaciones que van a dar, pero pues hay que tener mucho control dónde se van a estar llevando a cabo dónde estos vehículos finalmente van a correr, porque para correr una motora en autopista tú sabes que tienes que tener una licencia diferente, y si usted está guiando, me está escuchando y tiene una licencia, tiene una motora, debe tener una licencia para conducir una motora, porque si no, la ACA no le va a cubrir, igual que si va a correr en autopista. Así que mi opinión es referente a esto todoterreno, que la seguridad vial debe ir por encima de todo, y que se debe, ¿verdad?, ese comité tener los mayores criterios posibles, porque pues todos queremos correr, está Senadora, chévere. Agradecido de que haya podido estar con nosotros, me traiciona el tiempo. Después me visita por acá para que venga personalmente y hablamos un ratito más. Sí. Me invita y vamos para allá contigo. Sí. Muchas gracias por la oportunidad. Senadora Marisita Jiménez Santoni, vicepresidenta del Senado y senadora por el Distrito de Carolina. Regresamos en breve. Ya está aquí con nosotros el licenciado Garfer Crowley. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Me acompaña un amigo viejo o un viejo amigo, decidan ustedes. El licenciado, te iba a decir Arturo ya. Jerome Garfer y Crowley. No pido vuelta, en verdad, no pido vuelta. Saludos, Eddie, buenos días a ti, buenos días a todos tus radioescuchas y a todos los televidentes. Mira, siempre, ¿verdad? Intercambiamos impresiones mientras estoy antes y después del programa y en las pausas, y hablaba en estos días acerca de las políticas migratorias, lo que ha representado esto dentro de Puerto Rico y afuera con lo que estamos viendo en California. Y para propósito de los preceptos republicanos, decía ahorita, de que se busca, o sea, el precepto republicano es: no te metas en mis derechos de los estados. El gobierno federal se puede meter hasta cierto punto. Y aquí estamos viendo quizás un overreach de los poderes federales del presidente Trump en los estados y territorios. No, creo que no. Obviamente las leyes migratorias son leyes federales y hay que hacerlas valer en todos los Estados Unidos y territorios, ¿verdad? Ciertamente el presidente Trump ha firmado órdenes ejecutivas y está haciendo valer también leyes que el Congreso ha pasado, no solo bajo... Ya vigentes. Sí, ya vigentes, y no solo bajo el Partido Republicano, sino que bajo el Partido Demócrata. Todos nos acordamos aquellos speeches que daba Hillary Clinton desde el Senado exigiendo la salida de los inmigrantes ilegales. Igual su esposo cuando era presidente, ¿verdad? Bill Clinton, quien era una persona... Bien atrás. Bueno, pero es una realidad. De Obama y de... Bueno, Obama, que fue, Biden. Obama fue de los presidentes que más personas deportó de los Estados Unidos. De hecho, en los 8 años de Biden, deportó casi el doble de las personas que Trump deportó en sus primeros 4 años o algo así. Obama fue un gran deportador de inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Pero ciertamente hay dos bandos, ¿verdad?, en el Partido Republicano. Yo soy el de los que pienso que hay que buscar una forma para que aquellos que aportan significativamente a nuestra economía, pagan sus contribuciones, tienen trabajo y son personas de bien, se le encuentre una forma de allegar la ciudadanía para ellos, y que, ¿verdad?, Bush, ambos, Bush padre y Bush hijo, ambos tenían unos planes se llama un Pathway to Citizenship, donde se le permitía a aquellas personas que habían entrado ilegalmente a los Estados Unidos y quienes estaban trabajando poder pagar una multa y poder legalizar entonces su ciudadanía en Estados Unidos. Pero eso no lo estamos viendo. Tú eres abogado de defensa en casos criminales, te hemos visto en algunos de ellos muy, muy recientes. El cómo es importante. ¿Sí? Cómo se hacen las intervenciones, los derechos que se le garantizan a los intervenidos, sean o no sean ciudadanos con documentación. Bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos, por ejemplo, hay algunos derechos que son absolutos en cuanto... Ningún derecho es absoluto. Bueno, hay muchísimos que son absolutos. El derecho a la fianza en Puerto Rico es un derecho absoluto. Bueno, por eso a ti te ponen 1 millón y a mí me pondrán 10 pesos. No, a mí nunca me han puesto 1 millón. Pero bueno. Mira, pero no te debí tomar como ejemplo, dale. Pero tú sabes a lo que me refiero. No, yo sé. Bueno, el derecho es absoluto, la cuantía es distinta. Y la imposición de los jueces, cada cual tiene su librito. Eso es otra
otra cosa. Digo, se dejan llevar por la recomendación de PESAC, no en cuanto a cuantía, sino que en los criterios que hay, pero eso es harina de otro costal. Pero ciertamente en cuanto un agente de ICE, por ejemplo, no puede irrumpir en una propiedad privada pensando de que ahí pudieran haber inmigrantes ilegales, ¿verdad? Yo tengo mis dudas en cuanto a eso. No puede. Porque ya hay una violación de ley. Ya hay un motivo fundado de que ahí hay gente sin documentación. Nunca existe un motivo fundado para entrar a una propiedad privada sin una orden de registro y allanamiento. Eso es así, Eddie. A ti te pueden parar. Hay unas excepciones. No, a ti te pueden. El hot pursuit es una de ellas. El hot pursuit es una de ellas, pero si están dentro de la casa, si están dentro de, siempre y cuando se haya cometido un delito. Por eso. Y haya sido en la presencia del oficial. Si un oficial. Y la violación a la ley. Si un oficial migratoria no es un delito. Bueno, es un delito, pero no es en la presencia. Ese agente no vio cuando esa persona brincó la verja. Pero a la gente se le permite sospechar que ha ocurrido. Seguro, pero imagínate tú que entonces pues yo sospecho que se está cometiendo un delito de la ley migratoria. Y tiene que haber un motivo fundado para sospechar eso. Pues de que esa persona, yo tengo un registro del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que esa persona vive ahí. Ok. Y está violando la ley migratoria. Pues tú tienes que pedir una orden de registro y allanamiento. ¿Por qué? Porque es una propiedad, porque la propiedad privada, nuestro Tribunal Supremo ha dicho que es el templo de uno, y en el templo tú no puedes irrumpir. Se extiende al carro también con menos, ¿verdad? El carro derecho a la intimidad. Con menos derecho a la intimidad. Por ejemplo, si se ve algo en plain view, la gente ve algo que está, ¿verdad?, a plena vista, pues puede interceder en el carro sin una orden de registro. No es que yo desconozca el asunto, le estoy haciendo la pregunta con toda la intención, ¿verdad? Porque quizás para gente hay áreas grises y no debería verlas. Pero estamos viendo que esto pasa. Sí, pero ha sido avalado, Eddie, por el Tribunal Supremo de Estados Unidos también. Recientemente vimos... Inclusive meterse en la casa de la gente sin una orden. Y lo cual, no, eso no hay. Ciertas circunstancias cuando hay un delito cometido frente a un agente del orden público, como tú muy bien dices, hay un hot pursuit, se puede entrar. En una situación de emergencia, pues se puede entrar. Alguien está gritando dentro de la casa, me están matando, pues puede entrar. Pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y baja un poquito chocante, ¿verdad?, le dio luz verde a deportar de Estados Unidos 500,000 venezolanos y cubanos y demás que habían entrado bajo un acuerdo con los Estados Unidos. Tendrían una protección por el auxilio que representa la peligrosidad de ellos regresar a sus territorios. No, ciertamente, pero van deportados y eso es algo que obviamente yo creo que la administración... ¿Y se validó eso? Sí, se validó en el Tribunal Supremo. Y el que puede lo más, puede lo menos. Exactamente. A esos efectos, y trayendo la controversia a Puerto Rico, ¿está obligada las autoridades estatales a cooperar en estos operativos de diversas maneras? ¿Por qué vemos que unos sí y unos no? Bueno, yo creo que la obligación en cuanto, si me estás preguntando sobre las listas que se han entregado, ¿sí? Mira, lo cierto es que hubo un supina por parte del gobierno federal en cuanto a esas listas. Y tú tienes el gobierno tiene no pasó por un tribunal, ¿correcto? No, que yo sepa, no pasó por un tribunal. De la información que tenemos, no. Ciertamente hay dos opciones en cuanto a ese caso. Sí. El gobierno de Puerto Rico se enfrenta a pelearlo en el tribunal, lo cual va a perder en 2 segundos. Del saque lo va a perder. Y con una consecuencia. Y con unas consecuencias severas en cuanto a los fondos que se dispersan en Puerto Rico. Así que el gobierno de Puerto Rico en ese momento tenía que... Bueno, varias cosas. Primero, lo que ha surgido es que la gobernadora no se enteró de esto hasta después. Yo creo que algo tan importante como esto... Irán dijo que sí, después dijeron que no, pero vamos a retomar el asunto cuando regresemos de la pausa y hablar un poco también de lo que está pasando en el PNP y si la cúpula está rota o, como dice Tomás Rivera Chats, la cúpula está intacta y renovada. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, dialogando con el licenciado Jerome Garfer Crowley. Jerome, te decía, y para dar por terminado el asunto de la cosa migratoria, hemos visto otra situación que se da con una joven en Cabo Rojo, una fémina que tenía un tipo de exención a cumplir con la ley migratoria por haber sido objeto y víctima de violencia doméstica, y todavía permanece detenida. Estamos viendo a la ACLU meterse en el asunto y un poco tomarlo como niña símbolo, ¿verdad? Para propósitos de que se va gente por el sifón a veces que debería tener cierto tipo de protección. Bueno, de hecho, la tienes, no solamente bajo leyes estatales, sino que bajo leyes federales. Ese tipo de víctimas están protegidas. Yo no soy abogado de migración, pero conozco esto porque es algo, y es ley federal. Así que
La directora de HSI en Puerto Rico tiene mucho que contestar en cuanto a eso, de por qué esa dama todavía está detenida en el día de hoy. Wow. Para que tú veas que la Constitución va por encima de todo. Te lo dije y no me crees. A veces, pero después se corrige, pero mientras tanto la gente sufre. Lo de federalizar la Guardia Nacional y entrar a los Marines allá en California, pese a que ni la alcaldesa ni el gobernador están de acuerdo y han accedido a los tribunales a denunciar esta situación. Seguro, la responsabilidad del presidente obviamente es velar por la seguridad de todos los ciudadanos en todos los estados y obviamente el gobernador Newsom y la alcaldesa de extrema izquierda de Los Ángeles han permitido de que Los Ángeles continúe decayendo en una vergüenza para los Estados Unidos. Yo estuve por allá por Los Ángeles hace poco y es un desastre de ciudad de lo que era en el pasado, igual con San Francisco, y qué coincidencia que ambos son sanctuary cities. Claro, y eso es una decisión que toma el Estado. Pero entonces la Guardia Nacional que se federaliza es la Guardia Nacional del Estado. Del Estado. Cuyo comandante en jefe es el gobernador. Bueno, encima del gobernador está el presidente. Al federalizarla entonces, que fue lo que pasó con el gobernador Wallace en Alabama, me parece, ¿no? Exactamente, y es ley federal. Ajá. Y de hecho se federalizó en Alabama para hacer cumplir una ley federal. O sea que esos miembros de la Guardia Nacional en Alabama... Pero la federalización se da por un mandato ejecutivo, no hay una ley que prevé... Bueno, lo que pasa es que dice que el presidente puede federalizarlo. Ya. Mira, trayendo la controversia entonces de la cúpula del PNP con estos asuntos que hemos visto, hasta el asunto de las motoras, ha habido controversia en cuanto a la constitución del comité y la diferencia de criterio. ¿Qué comité? Del comité del todoterreno. La diferencia de criterio, ¿cuál comité? Porque hay varios, definitivo. La diferencia de criterios que ha existido entre ya no solamente el presidente del Senado, ahí está la vicepresidenta, está el vicepresidente del Senado también, y otros senadores en cuanto a las últimas posiciones que ha tomado la gobernadora. Mira, yo creo que todo el mundo se ha adelantado un poco al comité eso y las recomendaciones que va a hacer el comité, ¿verdad? La gente lo critica sin primero saber ni recibir un informe de ese comité sobre cuáles van a ser las recomendaciones. Qué buena idea tener al Ray Charlie allí. Bueno, la realidad del caso es... No es un buen ejemplo para nadie. Yo he visto ni el Conejo tampoco. Yo he visto a Ray Charlie, y bueno, el Conejo obviamente no lo es ni para el PNP ni para nadie. Pero ciertamente yo creo que nadie tiene duda de eso en el PNP. Lo que sucedió con las taquillas es algo aparte y lo hablamos ya mismo si quieres. Pero yo creo que la gente se está adelantando a las recomendaciones de ese comité. Obviamente hay gente bien proba en ese comité y yo creo que va a salir legislación. Hubo una ayer que recalqué que la trae el ex representante José Memo González, que es el director actual de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, y es que a la que la motora salga del dealer tiene que salir con un seguro. ¿Ve? ¿Cómo después tú le das seguimiento a eso y ves que se cumpla? Bueno, porque ya tiene el registro, pero tendría que enviar a alguien allá a verificar si sí o no. No, de igual manera que se hace con los vehículos. No, porque el vehículo tiene un malvete. Bueno, pues y las motoras también. No hay motoras que no. Hay motoras que no. Pues esas motoras... Se las van a poner a todas. Así tú digas, yo voy a comprar la motora para tenerla en mi finca. Esa motora tiene que tener un seguro y no está mal. Sí, obvio. Y deberían de tener malvete también. ¿Para correr por dónde? Para correr por donde sea. Por donde sea que ese comité diga que esas motoras, esos Ford Track, esos Can-Am pueden correr, pues deberían de tener malvete. O sea, de que el policía las identifique. Es lo que dice. Obvio. Ya. Y de hecho, más ahora que tienen ese sistema nuevo que un ojo invisible te lee la tablilla y sabe todo. No es necesario que te lea la tablilla, te van a encontrar como quiera porque el Eye in the Sky te sigue hasta donde tú termines. O sea, pero te la compro que quizás para procesos de identificación del policía como tal y saber a dónde dónde pudiera ir a buscar de acuerdo al registro que se haga. No necesariamente pienso, Eddie, que las recomendaciones de ese comité, es que lo que veo es que la gente piensa, o algunas personas piensan, que las recomendaciones de ese comité va a ser todo el mundo a desnudarse, móntense en las Can-Am y que los carros se cuiden. Pero no. Desnudarse, bueno, pero tú sabes lo que te digo, que va a ser una loquera, va a ser una loquera y que va a ser un degenere en las calles de Puerto Rico. No creo que el comité esté compuesto para llegar a eso. Es concluir eso cuando la gobernadora dijo que todo lo que tenía motor, palabras de ella, en campaña se le iba a dar un malvete y una tablilla. Bueno, quizás se va a legislar las recomendaciones que vengan de ese comité, las veremos en su momento. Pero no es razonable concluir de alguien allá afuera que piense eso.
Yo no creo que sea razonable concluir O sea, que la eso. gobernadora les mintió a ese grupo cuando les dijo que le iba a dar yo creo que tablilla. se malentendió lo que la gobernadora dijo y la gobernadora lo explicó inmediatamente después de que Por dijo eso lo te que hablo dijo. de la razonabilidad. Tú escuchas esas expresiones de ella y ahora citas a un comité con Ray Charlie allí parado, al lado de Memo y al lado de Diana Crispín. Evidentemente es razonable concluir que ella va a hacer buena su palabra de campaña. Mira, ha habido dos Ray Charlie que yo he visto a través de los años, ¿verdad? Ray Charlie que era un No jaquetón. me digas que lo vas a rehabilitar ahora. No, pero es que todo el mundo merece una segunda oportunidad y Ray Charlie yo lo he visto redimirse, pedir perdón. De hecho, con el capitán Seno creo que es, el tipo tuvo la deferencia de pedirle disculpas, pedirle perdón. Sigue diciendo que el capitán Seno tiene que venir a hablar con él. Bueno, no, yo no he dicho que él tiene que venir a hablar conmigo. Yo lo que he escuchado a Ray Charlie decir es que él se quiere sentar a hablar con él, que si Ray Charlie va donde Y él que tiene o que Seno, Seno ir a donde él ¿socolor Eddie, de qué? No, bueno, yo creo, ¿verdad? Que dos personas que han tenido... ¿Quién es el Ray Charlie para pedirle al director de patrullas y carretera? Bueno, el Ray Que lo Charlie... llame él y lo convoque. No, yo no he escuchado a Ray Charlie decir que él me tiene que llamar a mí. Eso yo no lo he escuchado. Lo ha dicho consistentemente. Lo que yo he chico. escuchado es que él quiere hablar con Seno y lo que yo he escuchado Seno decir es que no se va a reunir con él porque tiene mucho trabajo. Pero si tú preguntas quién es Ray Charlie es una persona que tiene una convocatoria gigante a través de todas estas personas. Ahora, si la cuestión es guerra nada más con los que corren estas motoras, pues entonces, pues si eso es lo que quiere la gente, eso es lo que quiere la gente. Todo chuchupán en el PNP entonces. ¿Cómo No que hay afección chuchupán? ¿Qué es eso? Yo nunca política. había escuchado Todo eso, chévere. Eddie. ¿Qué es chuchupán? Todo chévere. Sí, bueno, yo creo que sí. Lo que pasa, Eddie, es que en esta situación... Besos y caricia. Bueno, Eddie, lo que pasa es que en el Partido Nuevo Progresista no hay vacío de liderato. El Partido Nuevo Progresista tiene líderes a tutiplén, algo que los otros partidos, pues obviamente no tienen. Agradecido que estuvieras con nosotros en la Seguro que mañana sí, de hoy. brother. Te llamo nuevamente. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y como les había dicho ayer y he intentado hacer todos estos días, de cerrar estos últimos minutos con una noticia positiva o algo que sea bueno, he consultado a varias de la gente que son mis asiduos a ver si hay algo bueno que transmitir. Pero como todo es objeto de preocupación, el sistema eléctrico, el sistema de salud, el presupuesto y tantas otras cosas, quería aprovechar para explicarle que mi situación con el conejo no es algo personal. Mi problema con él es el asunto de que cuando decidió entrar al campo de la política, que ya lo llevaba haciendo con alguna regularidad desde los tiempos de Ricardo Rosselló, pero entra de lleno a criticar un partido que no soy militante, ni es, ¿verdad? Allá Juana con sus pollos. Pero cuando miente dentro de esa comunicación política y con el acceso que tiene a un pensamiento y se identifica con una ideología particular y habla hipocresías, ahí entonces que yo me molesto y tengo mi aparte, mi crítica y mi denuncia. Y esto tiene que ver a la crítica que hace, inclusive en uno de sus discos, acerca de comparar la situación de Puerto Rico con Hawái, de que nos estamos despoblando. El que va a poblar otros sitios. El que denuncia que tenemos una invasión de gente de afuera en Puerto Rico, pero no habla de cuando él invade Los Ángeles, Nueva York o cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos o cualquier otro sitio en el planeta, donde pueda tener su propiedad y derecho tiene a hacer con su dinero lo que sea. Entonces habla de socialismo versus el capitalismo que él vive e impera en su lírica. Y encima de eso, denuncia los beneficios que se le dan a ciudadanos de otros estados que se mudan a Puerto Rico. Pero no habla de los beneficios que él recibe por esa misma ley, por una disposición distinta, pero también se beneficia de ella. Y eso es una hipocresía. Y cuando lo elevas a un mensaje político, te voy a criticar y te voy a denunciar en tu hipocresía. Eso es todo lo que tengo que decir en cuanto a ese aspecto. Por eso es que no es personal y está fundamentado. Y ahí está para que lo puedan observar. Esto ha sido Nación Z por el día de hoy.